¿Qué pasaría si una inteligencia no humana aprendiera a ser capitalista? En 2001, unos días antes de los atentados del 11 de septiembre en Estados Unidos, se estrenó Jeepers Creepers, dirigida por Víctor Salva. Tuvo una actividad sostenida en el mundo del cine a pesar de que fue acusado y detenido por abusar sexualmente de un actor de 12 años y filmarlo. Fue sentenciado a 3 años de prisión y salió con libertad condicional a los 15 meses. Este comentario no es una nota al pie acerca de la separación entre la obra y la vida del artista. Es un ejemplo de cómo el capitalismo, en un sentido muy concreto, materializa posibilidades por encima de las propias leyes que en principio garantizan un orden social estable. Desde mi formación en letras, no soy fan de homologar la biografía del autor con el contenido de su obra artística. El monstruo de Jeepers Creepers no es, creo yo, una representación directa de la mente perturbada de un delincuente sexual. Ahora, hay un trasfondo que excede las particularidades de los antecedentes penales de un hombre y que se interrelacionan con el trasfondo de la película: el capitalismo. Desde la perspectiva de Marx, el capitalismo es un régimen social que contiene en sí mismo las semillas de su propia destrucción. No obstante, esta definición clásica, a la luz de un presente marcado por la globalización y la crisis climática, requiere varias vueltas de tuerca más para atender de manera actualizada los desafíos del futuro inmediato, si es que todavía hay un futuro razonable para la especie humana. A través de esta película podemos formularnos una de las preguntas más incómodas de las ciencias sociales. ¿Habrá algo más después del capitalismo? Y si lo hay, ¿seguirá siendo humano? En los últimos años, distintas voces críticas han desarrollado redefiniciones del capitalismo, entre ellas Zayat Valencia, Nancy Fraser y Mónica Cranolini. 3 autoras contemporáneas, 3 versiones del capitalismo en su máximo grado de crudeza. Valencia sintetiza su noción de capitalismo gore en los siguientes términos: estamos frente a un capitalismo cuyos efectos son simultáneos en la destrucción de los cuerpos y producción del capital, cuya producción se basa en la especulación de los cuerpos como mercancía. Producir cuerpos muertos, mutilados o vejados como una forma de mercancía que abre, mantiene y se justifica en el proceso de la oferta y la demanda del nuevo capitalismo. En el capitalismo gore se desarrolla una nueva forma de subjetividad, el devenir endríago, donde el individuo recurre a la violencia como mecanismo de autoafirmación, es decir, se recurre al necroempoderamiento, término que designa los procesos que transforman contextos de vulnerabilidad y o subalternidad en posibilidad de acción y autopoder. Nancy Fraser puntualiza la necesidad de redefinir el capitalismo más allá de lo establecido por Marx a partir de giros epistémicos concretos, entre ellos la canibalización de la naturaleza a manos del capital. El capitalismo ha producido una ruptura de la vida humana con los ritmos estacionarios del planeta, a partir de la cual el sujeto está a disposición de la industria, el mercado, la producción y la reproducción social. También puntualiza que el capitalismo es el principal motor del calentamiento global, lo que no implica que las sociedades capitalistas sean las únicas en sufrir crisis ecológicas. La distinción fundamental es la idea de capital, que entraña en sí misma una relación caníbal con la naturaleza, donde la necesita y la menosprecia simultáneamente, consumiéndola y consumiéndose a sí mismo en el proceso. Además de capitalismo gore y el capitalismo caníbal, podemos agregar un aporte de Mónica Cranolini desde su libro Vivir de la sangre de otro, la violencia estructural en el tratamiento de humanos y de animales. Según ella, el concepto de lo humano como superior con respecto al resto de lo viviente se halla implícita la posibilidad de utilización, avasallamiento, tortura, aniquilación del que se considera por debajo de lo humano.
Esta lógica de dominación vertebra la violencia estructural que articula las bases de lo que ella denomina biocapitalismo, un capitalismo industrial en el que la naturaleza es concebida como posibilidad de producción de bienes. En los tres casos, sea sometido a formas de violencia directa o a condiciones medioambientales afectadas por la actividad humana a gran escala, el cuerpo se constituye como una materialidad vulnerable en la que se condensan las lógicas de consumo o acción hasta su naturalización como parte del orden económico, lo que Valencia describe como el biomercado. Si el capitalismo humano es lo suficientemente deshumanizante para transformar los cuerpos en mercancías, ¿qué pasaría si una inteligencia no humana presidiera este sistema? Hasta ahora, la única especie que ha desarrollado un sistema de explotación capitalista a nivel global, con consecuencias perjudiciales para el propio entorno en el que vive, ha sido el Homo sapiens sapiens. ¿Y si otras formas de vida inteligente aprendieran a ser capitalistas? Con anterioridad, Mark Fisher formuló la noción de realismo capitalista, donde las sociedades son incapaces de imaginar alternativas al sistema hegemónico en vigencia. Sin embargo, y en consonancia con Fraser, concluye que su generalidad opresiva implica que hasta las más tenues alternativas económicas y políticas cuentan con un potencial enorme. Ahora bien, sería legítimo preguntarse si otras especies tienen capacidad de respuesta a los problemas que el Homo sapiens ha generado, si existen otros modos de ser y relacionarse con el mundo a partir de un concepto distinto de naturaleza y en qué medida estas interrelaciones biológicas asumen o no lógicas predatorias. Se vuelve necesario redefinir qué entendemos por naturaleza a partir de las proposiciones de Donna Haraway, que la define de la siguiente forma. Si el mundo existe para nosotros como naturaleza, esto designa un tipo de relación, una proeza de muchos actores, no todos humanos, no todos orgánicos, no todos tecnológicos. La naturaleza no es algo preexistente o dado, sino que es una construcción discursiva que se produce a partir de la compleja red de relaciones entre actores humanos y no humanos. Para poner un ejemplo, si yo voy al campo y veo un puma en medio de un bosque, yo asumo desde mi perspectiva antropocéntrica que el puma forma parte de la naturaleza. Ahora, si este puma me ve a mí y pudiese verbalizar lo que piensa sobre mí, ¿qué diría esa criatura? ¿Que yo pertenezco a la naturaleza o que pertenezco a alguna forma de civilización? El puma podría conceptualizar lo que es civilización y naturaleza de la misma manera que nosotros lo hacemos respecto a él. Por esta razón prefiero hablar de capitalismo poshumanista y no de realismo capitalista. En nuestro presente, que el cuerpo se determine como mercancía es el medio y no el fin del capitalismo que nos canibaliza. En cambio, en el capitalismo poshumanista, que encarna el monstruo de Jeepers Creepers, somos mercancía porque habitamos el ecosistema que constituye la zona de caza de esta inteligencia no humana. La criatura no arrasa con todo lo que se le cruza por delante como un asesino slasher convencional. Sus prácticas antropofágicas están delimitadas por un ciclo vital del que no puede emanciparse. El capitalismo poshumanista sigue siendo cruel con las vidas precarias heredadas del realismo capitalista humano. La diferencia es epistemológica y filosófica. Ni Dios, ni el hombre, ni la mercancía son el centro del universo. Ahora el centro está ocupado por un monstruo que está hecho de nuestra propia carne, hecho con partes de nosotros. Un posmoderno Prometeo que en vez de arrebatar a los dioses el fuego del Olimpo, arranca la carne de individuos devenidos en víctimas sacrificiales para apoderarse de sus atributos. Presas que no pueden oponer ningún tipo de resistencia ante este sujeto endriago que impone su violencia sobre el territorio. Si la impotencia es el sentimiento primordial del realismo capitalista de Fisher, la resignación de saberse carne para consumo interno es el sentimiento representativo del capitalismo poshumanista.
La relación del Creeper con sus víctimas es la de un monopolio establecido al que no se le puede imponer ninguna competencia ni resistencia. No hay distribución de riqueza, sino consumo y manufacturación inmediata al servicio de una sola entidad. Esto se establece en el filme a través del dominio técnico de la criatura sobre piezas tecnológicas y estructuras arquitectónicas originalmente creadas por humanos, que el monstruo expropió y rediseñó de manera personalizada. El artefacto más representativo de la película es el camión del Creeper, un Chevrolet Coe 1941 modificado. Este vehículo monstruoso y amenazante es lo primero que vemos de la criatura. En palabras del diseñador e ilustrador Brad Parker, al principio no se ve al Creeper, solo se ve su camión. Él es su camión. Otro elemento intervenido al servicio de este sujeto endriago es el espacio taller del sótano de la iglesia abandonada. El templo no está separado ni de la naturaleza, porque está rodeado de árboles y de cuervos, ni de las lógicas predatorias del capitalismo, sino que es una zona donde la criatura elabora sus producciones infernales bajo las ruinas de la casa de Dios. A pesar del grado de personalización de este lugar, donde los cadáveres están dispuestos de forma creativa al punto de ser comparados con una versión monstruosa de la Capilla Sixtina, el monstruo no resiente su pérdida y es capaz de prescindir de él de ser necesario. Hacia el final del filme se lo ve trabajando en su taller, trasladado a una fábrica abandonada después del incendio de la locación anterior. Tanto el espacio industrial como el religioso terminan siendo resignificados para consagrarse como una zona de prácticas necroempoderantes sobre cuerpos expropiados. Mientras que la criatura se nos presenta como un sujeto endriago con un alto nivel de dominio técnico, sus víctimas se van resignificando a lo largo de la película como mercancía cárnica bajo el acecho constante del olfato selectivo del depredador. La patente del camión ya es de por sí una anunciación explícita de la antropofagia. Cuando los hermanos Jenner se percatan de que la criatura ha examinado su coche, la cámara muestra a Trisha mirando al cielo nocturno y hacia la derecha del cuadro aparece la primera parte del cartel del restaurante, Food. Este proceso de significación del cuerpo humano como alimento llega a su culminación con el ataque al patrullero que escolta a los protagonistas, donde el monstruo decapita a uno de los agentes y toma su cabeza frente a un cartel con la leyenda Taste so darn good. En español, ¿sabe tan malditamente bien? El biomercado que se anuncia con la imagen de un hombre sonriente con un pedazo de carne se desenmascara de la estética publicitaria en su realización a manos de la criatura que corta, inspecciona y degusta carne apta para consumo. A través del olor del miedo, la criatura discrimina y selecciona sus objetivos humanos, así como los órganos que quiere de ellos. El biopoder que ejerce sobre las vidas precarias es absoluto, pero restringido a un territorio y a un periodo muy acotado. Asimismo, es una forma de poder encarnada en un cuerpo que se regenera con partes de sus víctimas, un hiperflujo de cuerpos en proceso de producción constante durante sus 23 días de vigilia, una máquina imparable cuyos engranajes viscerales no se detienen en su entrelazamiento cárnico. El monstruo deviene así en una paradoja de Teseo de alta complejidad biológica. Si un barco reemplaza gradualmente todas sus partes en el transcurso de sus viajes, ¿sigue siendo el mismo barco? ¿Y qué es un monstruo que con el correr de los siglos acaba reemplazando todos sus órganos por el de sus víctimas? Sobre todo, el monstruo se manifiesta en Jeepers Creepers como un sistema hecho de mercancía pura y acumulación de capital cárnico, estado absoluto de necroempoderamiento en constante funcionamiento durante su etapa de vigilia. Todas estas imágenes que se desprenden de la carne expropiada responden a lo que podríamos denominar un modelo anarcocorpocapitalista, donde el individuo poshumano se constituye y se autoafirma a partir de la selección de las mejores partes de cuerpos humanos selectos.
La diferencia con el monstruo de Frankenstein es que este monstruo elige con qué cuerpos construirse, un cyborg soberano de sí mismo que autogestiona su ensamblaje. Ningún órgano es propio, sino que el sujeto del realismo poshumanista siempre está hecho de la suma de todos los otros, a la vez que los niega en tanto sujetos y los contempla como mercancía sufriente. Un extractivismo biopolítico limitado únicamente por sus periodos de receso, dado que es consciente de que la matanza que produce no puede prolongarse de forma ilimitada, porque de ser así, agotaría sus recursos cárnicos. La lógica que subyace al argumento del filme de Jeepers Creepers es que las masacres ya no son vividas como tragedias donde las pérdidas podrían configurar un tenue nosotros, sino como procesos económicos de un biomercado en el que la fragilidad de los cuerpos es su condición de posibilidad y su bien más preciado. Aquello que se presenta como monstruoso es justamente la realización de las aspiraciones capitalistas en los márgenes del capitalismo. El horror de una inteligencia no humana que lleva a cabo una forma de necroempoderamiento superadora. Aunque los cuerpos sean nuestros, la decisión de conservarlos como propios no siempre es nuestra. Y si este orden necroempoderante se alimenta de los cuerpos de quienes intentan combatirlo o resistirlo, lo único que se logra es retroalimentar lo inevitable. El monstruo es implacable, pero otorga una larga tregua de 23 años, suficiente para una actualización generacional, pero no tanto para una perspectiva renovada sobre la posibilidad de imaginarios anticapitalistas, tal como procuran hacerlo Valencia, Fraser, Cragnolini, Haraway o Fisher. Pero si la criatura es capaz de cambiar sus ojos, sigue siendo un deber de la crítica renovar y multiplicar los suyos.